Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación a venir. Yo de urología entiendo muy poco, que hace muchos años que no atiendo a pacientes urológicos, entonces espero explicaros un poquito el modelo de rol nuevo que tenemos en el hospital, atención de enfermería al paciente oncológico. Espero que os sea útil. Bueno, explico un poquito lo que es el ICO para centrar un momento mi explicación. El ICO es un Instituto Catalán de Oncología, está formado por tres hospitales. El nuestro Hospitalet, que es, digamos, el hospital entero es ICO. La parte del hospital de Badalona, donde atienden oncología, también ahora es ICO. Y la parte del hospital de Girona, de oncología, también es ICO. A todo esto hay que añadir 17 hospitales comarcales que están cercanos a los hospitales de grado 3, que atienden al paciente oncológico, y parte de los médicos que atienden en nuestro hospital también van a los hospitales comarcales para acercar el mismo tratamiento al domicilio del paciente. Atienden a 2,5 millones de personas y que sería un 40% de la población adulta de Cataluña en oncología. Bueno, son un centro un poco referente para el virus papiloma humano y de cuidados paliativos. En nuestros centros hay asistencia, atención continuada, cuidados paliativos, farmacia, física, fisioterapia, hemato, oncología médica y radioterapia, segundas opiniones, psicología, trabajo social, prevención, consejo genético, programas de cribado, tabaquismo, información y campañas, investigación clínica, epidemiológica y translacional, y docencia, formación continuada, pregrado y posgrado en medicina y enfermería y oncología, formación online. Más o menos, al final del 2009 había más o menos este personal, en general, total 988 personas trabajando entre asistencial y no asistencial entre los tres ICOs, no tiene mucha importancia, creo. Para vosotros, más o menos para saber, tenemos, por ejemplo, en el hospital hay 92 camas, 675 profesionales, se hacen, por ejemplo, cada día tratamientos de hospitalidad 127, se preparan 189 quimios cada día. Bueno, pues que es un poquito una idea de lo que se hace, ¿no? En cuanto a enfermeras referentes por tipos de patología, he puesto aquí dos fotografías, veréis que es un hospital de Bellvitge, otro hospital nuestro, que es el oncológico, el Hospital Duran Rinals. Las unidades funcionales están compuestas por personal de los dos hospitales. Por ejemplo, en nuestro hospital no hay cirugía, los cirujanos pertenecen al Hospital de Bellvitge. Entonces, las enfermeras también, hay enfermeras que pertenecen a Bellvitge, otras pertenecen al ICO, pero que trabajamos de la misma manera todos y hacemos equipos igualmente. Y a veces se visitan en Bellvitge, a veces en el ICO, dependiendo de un poco decisiones poco políticas de donde se reúne el comité de cada patología. Ahí somos 3 enfermeras en mama, yo pertenezco a la unidad de mama. Hay 2 enfermeras en patología de pulmón, una ginecología, una en cabeza y cuello, 2 en colorectal, una enfermera que lleva los tumores óseos y neurooncológicos, una que lleva los tumores esofagogástricos, una de linfomas y hematología, una enfermera para próstata y una para páncreas, hepatocarcinomas y vías biliares. Como veis, no hay enfermera urológica, porque no existe la unidad funcional de urología de momento. Bueno, para que veáis un poquito lo que estamos haciendo, un poco la historia es que desde el año 91, que más o menos empezó el ICO, hasta el año 2000, habían enfermeras que atendían a los pacientes en hospital de día, en la unidad de hospitalización, en oficio de paliativos y en radioterapia. En el 2000 empezaron a crearse las unidades funcionales y se incluyeron enfermeras con el papel de gestora de casos por patología. Y desde el año 2011 instalamos el programa de La enfermera acompaña, en donde esta enfermera referente por patología, esta gestora de casos, va a ser la referente durante todo el proceso oncológico para el paciente y será un poco el nexo de unión con los diferentes momentos en que el paciente está siendo tratado, tanto durante la quimioterapia, durante la cirugía, durante la radioterapia, en hospitalización, cuando hay atención domiciliaria, con el PADE, si hay reingresos. Será un poco la misma enfermera teórica que seguirá al paciente durante todo el tiempo y que el paciente reconocerá como su enfermera. Bueno, sigue un poco el organigrama del apartado de enfermería de nuestro hospital. Veis, bueno, apartado de consultas externas, cuidados de hospital de día, atención continuada, radioterapia, braquiterapia y cuidados hospitalarios. Después hay unas enfermeras referentes, no por patología, sino por tratamiento, que sería enfermera de la consulta de hospital de día. Después los enfermeros de las consultas de radioterapia y braquiterapia. En los programas de prevención también hay enfermera en consejo genético, screening y tabaquismo, y las enfermeras de ensayos clínicos. Y luego aquí estamos nosotras, enfermeras tutoras o referentes por tipos de cáncer, que son lo que hemos hablado antes de cáncer, pulmón, colon, mama, cabeza y cuello, etc.
y que un poco globamos los 4 apartados, ¿no? De consulta externa, aunque es básicamente nuestro lugar de asistencia, pero también asistimos o colaboramos cuando está en hospital de día, atención continuada, en la radioterapia o mientras en la hospitalización. Bueno, entonces esto sería, esta flechita azul sería donde está el paciente, ¿no? su proceso oncológico. Hay algunos puntos donde el tratamiento de hospital de día, radioterapia, braquiterapia, hay una enfermera más experta que nosotras atiende al paciente. Durante la hospitalización también la enfermera de planta es más experta en los cuidados en ese momento agudos, y en la enfermera de paliativos también, que se centra más en ese momento. Pero la enfermera tutora o referente es la que acompaña al paciente en todo momento, y también es referente para los compañeros, para situar muy bien en qué momento está el paciente, las características que tenga, los síntomas, el tratamiento, para poder explicar el entorno que tiene el paciente y acompañar mejor. Bueno, la gestión de casos no es un invento nuestro, por supuesto. Hay enfermera gestora de casos en atención primaria, en las enfermeras de enlaces. En cuanto al cáncer, pues en Estados Unidos, en Inglaterra y Canadá está la Nurse Navigator, en Estados Unidos la Advanced Practice Nurse. Hay enfermera gestora de casos en circuito de diagnóstico rápido de cáncer en muchos centros, y en las unidades funcionales o comités de tumores. Bueno, las funciones principales de la enfermera gestora de casos sería gestionar un poco las contingencias para que el paciente pueda beneficiarse de la asistencia necesaria para su curación en todo momento. Esto reduce la fragmentación y la duplicación de servicios y mejora la calidad y la relación coste-efectividad. Es referente real para el paciente en el despliegue de todo su plan terapéutico y para el equipo asistencial también. Integrar los distintos ámbitos asistenciales, garantiza la continuidad de los cuidados, sirve para planificar una transición adecuada entre interservicios y diferentes tratamientos, y facilitar los procesos de interconsulta con los servicios necesarios. Y conjuntamente con el coordinador del equipo multidisciplinar se establecen mecanismos de mejora continua, y para esto se establecen indicadores para evaluar los resultados necesarios. Bueno, esto no sale de que una enfermera con muy buena voluntad quiera montar algo así, ¿no? hacer un seguimiento continuo al paciente por su cuenta, sino que la institución tiene que creer en este modelo, tiene que implantarlo. Tiene que haber un consenso sobre los procesos asistenciales, elementos de evaluación, definir muy bien el rol de enfermera gestora de casos y dotar de la autoridad necesaria a esa enfermera para que pueda hacer todas las gestiones necesarias y que todo el mundo esté de acuerdo, ¿no? en esta autoridad. Y funciona mejor cuando se desarrolla un entorno de buenas prácticas organizativas y clínicas, claro. Bueno, haceros un poquito una idea, en el 2011, las visitas que hemos hecho estas 12 enfermeras referentes por patologías, tienen unas 20.800 visitas. De estas, las 3.475 son gestión de casos, no son visita presencial del paciente, pero son cosas que hemos hecho frente a pacientes, como por ejemplo solicitar pruebas, cambiar visitas o así. Estos números quizá no son muy exactos porque en el 2010 implantamos el SAP, al principio todo el mundo registraba la actividad como mejor podía, en 2011 empezamos a centrarnos un poco más en intentar que todo el mundo apuntara sus actividades de la misma manera, pero en esta parte pone otros, es porque aún no estaba todavía, quizás estos otros este año saldrán incluidos en los apartados que hemos visto de primeras visitas sucesivas, curas o la telemedicina. Telemedicina son visitas telefónicas o por mail. Bueno, los resultados que pretende el modelo de enfermera referente serían aumentar la coordinación y continuidad de los cuidados para paciente y familia, aumentar la satisfacción de los enfermos y familiares, es decir, tener una persona referente, alguien que un poco resuma lo que se le ha explicado hasta el momento, que una persona de contacto tiene un teléfono nuestro para poder llamarse en cualquier momento. Promueve el liderazgo organizativo y clínico enfermero, es una figura importante ahora en la enfermería en nuestro centro. Promueve la especialización y gestión de conocimiento en cuidados. Aumenta la satisfacción de los profesionales, me refiero a las enfermeras que no son las referentes, sino los demás compañeros que saben a quién acudir si ante una duda, cuando hay un problema, y por poder solucionarlo más fácilmente. No buscar al médico del paciente, que a lo mejor no sabe en ese momento quién es, ni dónde está, si te ve el biche, a ver qué está pasando, ¿no? Y aporta mayor visibilidad a los cuidados. Bueno, actividades concretas de la enfermera referente. Hacemos primeras visitas. Todos los pacientes tienen que tener una primera visita por nosotros. Hay visitas sucesivas, por supuesto, presenciales y telefónicas. Atención a demanda del paciente por teléfono o mail. Visita al paciente hospitalizado, ya lo explicaré luego con más calma. Y coordinación
intraequipo y con otros equipos, incluso atención primaria, comarcales, etc. Y esto se hace durante todo el proceso oncológico, hasta que el paciente se cura o llega al fin de su vida. Bueno, aquí hay unas cuantas actividades que también os voy a explicar poquito a poco y las he un poco englobado en la actividad asistencial o de gestión de casos. Sería en cuanto a asistencial, valoración de necesidades. Siempre en cada visita y durante todo el proceso hay que valorar las necesidades del paciente. Por supuesto, antes del inicio del tratamiento, según qué características tenga el paciente de salud, sociales, económicas, etcétera, va a poder seguir el tratamiento mejor o peor y que poder compensar estos problemas. Durante los tratamientos, porque durante la quimioterapia, por ejemplo, o radioterapia, pueden surgir problemas que dificulten su vida o al revés, en su vida surjan cosas que puedan dificultar la complementación del tratamiento. Al final del tratamiento, porque los tratamientos dan secuelas serias en oncología, ya lo sabéis, y en el seguimiento, en principio, es más bien a demanda. Nosotros no ponemos visitas cuando el paciente está curado, pero sí que tienen teléfono acceso siempre, por años que pasen, para poder llamarnos, y si hace falta pues, atención telefónica solo o visita presencial, pues también se le programará. En cuanto a educación sanitaria, también el papel básico de la enfermera, educación sanitaria en todo momento. La educación sanitaria complementa y provee la información dada por el médico que ayuda al paciente, a la familia, a tomar una toma de decisión sobre su tratamiento y su proceso asistencial y capacita al paciente para realizar los cuidados para reducir o eliminar circunstancias evitables. En cuanto a cuidados especializados, la enfermera experta en un tipo concreto de cáncer, conoce esos tratamientos, los posibles efectos secundarios y complicaciones y conoce al paciente y su entorno. La atención psicosocial continuamente también hay que hacerla. Conoces al paciente, conoces el entorno, tiene los recursos propios del hospital y comunitarios y participamos en el comité psicosocial. Una vez por semana, los miércoles, nos reunimos las enfermeras referentes con los psicooncólogos, los psiquiatras del hospital, la trabajadora social y entre todos ahí se presentan los casos que se han visto en semana que requieren una atención especializada por parte de alguno de estos profesionales. Luego se hace una evaluación al cabo de un mes, 2 meses, dependiendo, cuando estos profesionales ya lo han visto, para hacer un poco el feedback de cómo está yendo el paciente. Atención telefónica. Cuando aparece el paciente por primera vez en nuestra consulta, le damos una tarjeta con nuestro nombre, número de teléfono y nuestro mail. Y entonces esto les sirve para que nos puedan llamar si tienen algún problema durante todo el proceso, tanto por síntomas, por problemas sociales, dudas, etc. Y también nosotros hacemos algunas llamadas programadas, algunas visitas programadas telefónicas. Por ejemplo, si cambiamos alguna pauta de medicación, ver cómo está yendo el paciente, o por ejemplo la enfermera de neurooncología pues hace un seguimiento muy intensivo mediante las llamadas para los pacientes que hacen crisis epilépticas, etc. Un poco papel de gestión de casos y asistencial sería el paciente hospitalizado. Nuestros pacientes, en principio, los atendemos en consultas externas, pero también ingresan a veces. Y entonces siempre nos llega cada día un listado de los pacientes que están ingresados en planta, buscamos cuáles son nuestros pacientes y entonces vamos a verlos al menos una vez durante el ingreso a planta. Esto sirve para que el paciente sepa que su equipo está enterado de que ha pasado algo y que está ingresado, ofrecer apoyo sobre cuidados al personal de planta. Educación sanitaria, sí, por ejemplo, hay un cambio de actitud terapéutica, atención psicosocial en cualquier momento, por supuesto, y gestión del proceso, por ejemplo, un paciente que ingresa porque ha aparecido una recidiva o se va con unas malas condiciones a casa, diferentes que las que tenía, pues oxígeno domiciliario, etcétera. Nosotros hacemos un seguimiento, si se contacta con PADES o un informe preal, seremos nosotras que llamaremos después al paciente a domicilio para asegurarnos que realmente ese equipo se ha puesto en contacto con ellos y están bien atendidos. Y bueno, más como gestión de casos sería gestión de, por ejemplo, el comité. Hay diferentes unidades, no todo el mundo hace lo mismo, pero hay enfermeras que, por ejemplo, los médicos son los que mandan por mail a ellas todos los casos que hay que presentar, ellas se preparan esos casos, vigilan que todas las pruebas estén hechas antes del día del comité para poder discutir allí que sea lo más ágil posible todo. Se coordinan las visitas posteriores al comité que se hayan decidido, se hace un acta de comité. Bueno, también hay que gestionar los intervalos del tratamiento. Sabéis que hay unas un poco pautas que vienen por
la administración, ¿no? Tiene que haber, por ejemplo, un mes máximo entre la cirugía y el inicio de la quimioterapia. Por ejemplo, pues hay que intentar que eso se cumpla, adelantando a veces o insistiendo en que tengamos rápidamente el informe de anatomía patológica, adelantando visitas, etcétera. Que los tratamientos sean los que tienen que ser en los tiempos adecuados. Y coordinación de tratamientos. Por ejemplo, hay algunas patologías que requieran que la quimio y la radio empiecen el mismo día y a una hora concreta. Entonces hay que ponerse en contacto con radioterapia, con el oncólogo, con el hospital de día, para que todo empiece cuando toca. A veces hay que programar visitas por necesidades del paciente o de la institución, o por ejemplo, si un paciente tiene dificultad de acceso venoso, son las enfermedades referentes las que vamos a hablar con el paciente a ver cuál es el sistema que pensamos que le puede ir mejor, y con su consentimiento pues hacemos las acciones de pedir la cirugía de colocación del portacat, o hablar con la enfermera de hospital de día para que le pongan el PIC, etcétera, y dar la información al paciente de lo que se le va a hacer. Y bueno, coordinación de procesos, eso se hace en todo momento, y también es importante el seguimiento, aunque hemos dicho que antes no había visitas, pero esto en este momento es muy importante. Hay que garantizar el plan terapéutico y la adecuación de este a las necesidades cambiantes del paciente por sus características o por su tratamiento. Hay que coordinar los diferentes equipos terapéuticos que intervienen, informar a los diferentes profesionales de en qué momento está el paciente, cuál es la actitud terapéutica planificada. Y coordinación entre diferentes servicios del ICO, la atención continuada, el call center, el ICO 24 horas, urgencias, PADES, los diferentes tipos los diferentes centros de hospitales de red ICO, atención primaria. A veces hacemos curas, pues a lo mejor la atención primaria va haciendo curas a una paciente cada día, y a lo mejor la enfermera referente la ve solo un día a la semana, y entre las dos coordinamos los cuidados, ¿no? Y reintroducir al paciente al circuito cuando aparece una recaída local. A veces el paciente hace 2 años que ha acabado tratamiento, o 3, te llaman por teléfono y dicen, mira, tengo un bulto en el pecho, no sé qué es esto, pues vente hoy, vente mañana. Si yo intuyo si puede ser culpa de radioterapia o un tumor nuevo, lo que sea, hablaré con el médico que tengo, el médico de la paciente, lo llamaré a mi consulta que venga a visitar a la paciente en ese momento, que a lo mejor su visita sería de aquí a 3 meses. Si hay que pedir, por ejemplo, una mamografía, una eco, yo me encargaré de estar pendiente del resultado y llamar al médico si esto es patológico, y volver a empezar de nuevo el circuito. Y esto sería un poco un ejemplo, así para que sepáis un poquito las visitas que pueden ser enfermería médicas. Esto es un proceso de un paciente, una mujer que aparece un cáncer de mama, que se diagnostica el cáncer, se va a hacer una operación, hará quimioterapia, radioterapia y hormona. Más o menos para que veáis, los colores naranjas serían las visitas de enfermera. Por supuesto, de médicos hay más, puesto para que veáis un poco cuántas veces vemos a cada paciente. Entonces, al principio el médico hará una primera visita, de color verde, vendrá con pruebas externas, le pedirán casi siempre más pruebas para acabar de diagnosticar el tumor, la extensión de la enfermedad. Se hace una segunda visita para confirmar diagnóstico y hablar de tratamiento. En este caso, pues se ha decidido una cirugía, se pedirá un preoperatorio, la operación y una visita con la enfermera. O sea que el paciente vendrá a la visita enfermera otro día diferente a la visita médica. Ese día explicamos a la paciente, bueno, hacemos una valoración de las necesidades del paciente, explicamos la cirugía, enseñamos a cuidarse las heridas, recitamos para después. Se opera a la señora y después la vemos 1, 2, 3 veces, las veces necesarias, dependiendo del tipo de cirugía. A veces en nuestro caso se hace la cirugía de reconstrucción inmediata, por ejemplo, en cáncer de mama, entonces a veces hay cirugías con heridas muy, muy complicadas. Esta visita que pone COM sería visita compartida, en el mismo despacho, a la misma hora, vamos a estar la enfermera, el cirujano y el oncólogo de la paciente, los 3 con ella, miramos las heridas, le informamos del resultado de la anatomía patológica, y el oncólogo ofrece a la paciente el tratamiento que piensa que es mejor para ella. En este caso se ha decidido que hará quimioterapia, y entonces citamos a la paciente en oncología. La misma enfermera verá ese día a la paciente también en oncología junto con el médico, y haremos una visita de educación sobre el tratamiento concreto que va a hacer de quimioterapia. Durante la quimio la iremos viendo diferentes veces, dependiendo las toxicidades que tenga el paciente, sus necesidades. Durante la radio no la veremos porque hay un equipo de enfermería que los ven cada semana a los pacientes, por lo tanto ahí las enfermeras referentes no estamos, pero saben que somos referentes y si hay algún problema nos llamarán. Y cuando acaba la radioterapia, al cabo de 1 mes o 2, ya empieza a espaciarse los seguimientos. El médico la verá de aquí a 6 meses y luego serán 1 o 2 visitas al año solo. Hacemos una visita última a las enfermeras, donde hace un poco repaso de cómo ha ido todo. Cómo se encuentra en ese momento después de los tratamientos en cuanto a los efectos secundarios, cómo está su vida para volver a su vida habitual, es decir, si tiene problemas de movilidad, si tiene
problemas pues, de sexualidad, si tiene problemas de estado de ánimo. Al final del tratamiento suele haber muy habitualmente una bajada de ánimo importante porque empiezan a pensar en las recaídas. Y bueno, hay las derivaciones necesarias y está todo más o menos bien. Pues hicimos alta, pero alta pendientes de que si tiene algún problema alguna vez nos llamará por teléfono. Y si no, nos damos alta y iremos haciendo seguimiento hasta que podamos saltar a la paciente. Y bueno, hemos hecho pues de varias áreas de mejora porque es verdad que todo no se hace bien, siempre hay cosas a mejorar. Todas las enfermeras unidades funcionales hemos intentado trabajar un documento de valoración unificado, pero no hemos conseguido implantarlo, hemos estado haciendo cambios. El SAP, el programa informático, tampoco nos ayuda mucho de momento. Y tenemos datos sobre satisfacción de pacientes, etcétera, circuitos que mejoran y tal, pero no tenemos datos reales sobre el beneficio clínico del paciente, curación, y si la enfermedad referente influye en algo en que el paciente haya menos recaídas, por ejemplo. Pues esto nos gustaría también estudiarlo, lo que pasa es que aún no hemos conseguido hacerlo. Y ya está, esto es lo que quería explicaros. Muchas gracias.